La muerte es algo que nadie quisiera experimentar. Cuando pienso en la historia de Marta y María y la situación frente a su hermano Lázaro, recuerdo una situación que viví cuando mi abuelita murió. Estando en la clínica al lado de toda mi familia, las palabras de mi madre marcaron esta historia. Lo único que ella nos dijo fue: oremos para dar gracias a Dios por la vida de nuestra madre. En ese momento entendí que mi madre sabía claramente lo que Juan 11 quería expresar. Ella entendió perfectamente lo que significa: yo soy la resurrección y la vida. Mi madre me ha enseñado que siempre hay respuestas para lo no entendido, que siempre hay esperanza aún después de la muerte. Juan 11 me ha enseñado que Dios siempre responde en el momento correcto. Bienvenidos a Inverso Podcast, donde aprenderemos del Maestro Supremo. Después del último milagro de Jesús, Él se va un par de meses y llega nuevamente en Juan capítulo 11, donde hace un milagro extraordinario. Amigos, bienvenidos a este espacio de Inverso Podcast y es un gusto acompañarles para que juntos estudiemos, analicemos, dialogamos y debatamos sobre Juan capítulo 11. Quiero saludar a mi equipo. Xiomi, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, pastor. Feliz de estar aquí por primera vez. Pero qué rico tenerte. Es una bendición y gracias por acompañarnos. Brigitte, nuevamente compartiendo set contigo. ¿Qué tal? Sí, siempre es un placer compartir espacio con usted, pastor, y estamos muy emocionados de estudiar este capítulo de Juan. Chicas, pasaron unos meses desde el último milagro de Jesús, pero entra nuevamente una escena que Juan lo registra en el capítulo 11 y es que hay un vínculo con unos amigos, con una familia muy querida. Jesús es intervenido con la siguiente noticia: el que amas está enfermo. Xiomara. Pastor, el que amas está enfermo. Cuando nosotros leemos ese capítulo, y a mí, si yo amo a una persona es porque mi relación es amplia, o sea, han sido años de amistad o años de relación, lo que sea. Entonces entramos en una historia en la que le llega la noticia a Jesús: el que amas está enfermo, pero Jesús no actuó en el momento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esa falta de acción si una persona a la que él amaba, una persona tan cercana, estaba enferma y él no, con el poder que tenía, no actuó de manera inmediata? Muy bien, es una pregunta muy interesante. Hay en la Biblia tres raíces para la palabra amor. Está eros, que es el amor que sienten entre novios, esposos. Está fileo, que significa amor en español, pero es un amor que se sienten entre familias, padres, sobrinos, primos, tíos, cuñados. Y está el amor ágape, que es un amor abnegado, comprometido. Es un amor fuerte que siente Jesús por nosotros. Aquí el texto dice: el que amas, al que amas. Esa palabra que aparece allí es ágape, es decir, que no lo amaba como un primo, como un sobrino, sino que lo amaba como un hijo legítimo del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús no actuó? Que es la pregunta específica. Miren, todo lo que hace Jesús y lo que permite tiene un propósito perfecto y hay que entenderlo, Brigitte. Todo lo que Dios permite tiene un propósito perfecto y Dios quería manifestarse. Algunos comentaristas dicen que cuando le dijeron que él estaba enfermo, que realmente ya estaba muerto. Es un comentario que hacen los eruditos, pero ese espere o esa tranquilidad de Jesús no era que no estaba apurado, es que estaba esperando para que mucha gente se diera cuenta y el milagro fuera más evidente y más fuerte para los incrédulos. Es algo hermoso porque cuando ampliamos un poquito el relato, vemos que cuando dicen el que amas está enfermo, Jesús tenía su espacio de refugio en esta familia. Entonces era una relación de amistad tan cercana, y el hecho de que Jesús, bueno, de alguna forma se evidencie que Jesús da un tiempo de espera, tenía también incluso a los discípulos en esa zozobra, como bueno, ¿y por qué no acciona? Hasta que Jesús les dice lo que acabas de decir: hay un propósito. Entonces, ¿cómo entendemos ese propósito? Lo entendemos con el tiempo.
Y cuando llega y efectivamente está muerto, porque cuando yo leía la lección, también me hacía la pregunta, pues le dijeron, se demoró 2 días, pues prácticamente ya cuando le dieron la razón ya estaba muerto, porque pues sabemos que tenía 4 días de haber fallecido. Pero entonces Jesús les dice, tranquilos porque hay un propósito y es para glorificar el nombre de Dios. Y cuando Él hace el milagro, vemos esa glorificación de una forma que a mí me dejó sin palabras. Increíble. Vea, había una creencia en el pueblo judío y es que cuando una persona moría, el espíritu estaba 3 días al lado del cuerpo intentando entrar. Una creencia judía. ¿Por qué Jesús a los 4 días llegó o al cuarto día va a resucitarlo justamente para que nadie diga, no, es que la creencia que tenemos el Espíritu se le incorporó nuevamente y por eso se levantó? Jesús fue perfecto al esperar que pasaran esos 3 días para que cuando al cuarto él levantara a Lázaro, pues la gente reconociera que había sido el poder de Dios actuando a través de Jesús y que no era ningún eh, prejuicio, preconcepto o una creencia que ellos tenían que estaba actuando en el momento. En el libro del Deseado de todas las gentes dice que, hablando del capítulo de Lázaro, decía, cuando Jesús resucitó a la niña que estaba enferma, él dijo, no teman, ella está dormida, ella está enferma. Entonces la gente tomó eso como que, ok, nos mintió, está enferma y después dijo que la resucitó, pues las personas que estaban en contra de Jesús. Entonces este acto fue tan grande que él no permitió que existiera ese tipo de dudas, como que dijo, voy a llegar hasta el cuarto día porque iba a pasar lo mismo. Es que sabemos que el alma está ahí y pues alcanzó a llegar antes de que el alma desapareciera. Entonces su plan era tan perfecto y tan bien elaborado que él sabía el día exacto que tenía que llegar para evitar ese tipo de comentarios y que pusieran en duda el milagro que había realizado ese día. Y es Por que, supuesto. y es que aquí, perdón, pastor, entra otro grupo de personas, porque tenemos a la familia, a Lázaro, a sus hermanas, tenemos a Jesús y a sus discípulos, pero recuerden ustedes que con ellos estaban todas las personas que fueron a llorar al muerto, ¿sí? Y me parece muy curioso que dice que unos creyeron pero los otros se fueron, pues, como a mandar la razón, como a dar quejas. Y es que Jesús está resucitando y a partir de ahí toman la decisión de matar a Jesús. A partir de ese episodio, aquí surge una pregunta, chicas y amigos. ¿Qué ocurre cuando le estamos pidiendo algo a Jesús y Jesús no actúa inmediatamente? Porque es que aquí está la idea. El que amas está enfermo, pero Jesús no actuó inmediatamente. ¿Será que eso puede afectar nuestra fe? ¿Y qué decir a las personas que hoy dicen, es que yo le pedí a Jesús algo y no me lo dio y para qué sigo entonces perseverando en este camino? Antes de estudiar, si una persona no ha estudiado la historia de Lázaro, sí puede afectar su fe un poquito. Pero cuando realmente entendemos la historia de Lázaro, nos queda muy claro el por qué Jesús se tarda en responder, porque hay un propósito detrás de ese tiempo que debemos esperar, porque hay algo que Él sabe que no puede darnos o respondernos en el momento que nosotros queremos, porque hay algo detrás de todo eso. O sea, es como una cuestión de fe. Creer que el tiempo se alarga porque la respuesta necesita de ese tiempo para que se lleve a cabo. Yo considero que, digamos que detrás de la espera está la preparación, porque recuerden ustedes que el cuerpo se estaba dañando, había una acción ahí. Y para que el nombre de Dios fuera glorificado, tenía que pasar esos 3 días para que el cuarto no hubiera duda. Pero también, digamos que yo lo tomaba en cuestiones personales. Yo decía, ahora comprendo por qué hace 5 o 10 años atrás Dios no me respondía esta oración. Porque Él sabía que yo debía prepararme, porque Él sabía que yo debía aumentar mi fe, porque a partir de ahí, ahora yo lo cuento como un testimonio. Hay muchas personas que se admiran de lo que Dios ha hecho en mi vida y yo también me admiro de lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, la preparación, el hacer, el detrás de, porque es que es algo que nosotros no vemos, ¿sí? O sea, claro que hay un propósito, eso lo sabemos todos, pero no entenderlo es la zozobra. Así es, Brigitte. La esfera temporal de Jesús es distinta a la nuestra. Y a veces nosotros corremos en un minuto, en un segundo, las horas, los meses, los años pasan para nosotros, pero Jesús no corre
al ritmo nuestro porque Jesús es atemporal y aunque Él estaba en un cuerpo humano, era 100% humano, Él utiliza el tiempo y debemos hoy entender y aceptar eso en nuestros corazones. Jesús utiliza el elemento tiempo para responder a nuestras plegarias, para trabajar en nuestra vida. Tal vez si Él llegara hoy, todavía no es el tiempo de preparación, No todavía nos falta estaríamos, mucho. Entonces, sí. cada uno toma un tiempo y el elemento tiempo es una forma de Dios y es un aspecto importante que Dios utiliza para trabajar con nosotros a través nuestro y también para responder a nuestras plegarias. Bueno, pastor, pero digamos que ya ahondando un poco más en el relato, aquí es donde entra un versículo que es muy conocido por todos nosotros y es, y Jesús lloró. Ah, Entonces, la wow. pregunta surge ahí, ¿cuál era el motivo del llanto de Jesús? Es de hecho el texto más corto, Xiome, de la Biblia. Jesús lloró para que si en algún momento le dicen a usted, dígame un versículo de memoria, ya sabe que Y ese Jesús lloró. Jesús lloró es un versículo de la Biblia. Para responder a esa pregunta, tenemos que saber y explicar quién era Marta, María y Lázaro. Tres hermanos muy allegados a Jesús. Jesús, un hombre 100% humano, 100% divino, pero que maneja emociones porque somos seres humanos con emociones. Por eso a veces estamos muy tristes, otras veces muy felices, otras veces aburridos, otras veces enojados, porque tenemos emociones. Jesús tenía emociones. Jesús experimentaba emociones. No podemos decir que Jesús no sentía porque él sentía. Y de hecho, como era tan cercano esta familia, y a veces nosotros tenemos familias cercanas. A veces nosotros tenemos amigos muy cercanos que si ellos están tristes, también nos duele a nosotros. Entonces Jesús tenía una cercanía muy íntima con esta familia, con estos tres hermanos, que cuando él llora, lo hace para expresar, para compartir y ser empático con el dolor que ellas están sintiendo, porque él también siente ese dolor y es necesario recalcarlo. Jesús es empático porque Él siente nuestro dolor y se entristece cuando estamos tristes. Entonces esas lágrimas representan la empatía y las emociones que acompañaban a Jesús. Y Él estaba tocado porque ellas estaban tristes, entonces se puso también triste. Pastor, ahí hay una palabra que dice que es empatía, empatía por el dolor de sus dos amigas, digámoslo así, porque sabemos que Jesús ya sabía lo que iba a pasar después de eso. Lázaro iba a resucitar, o sea, el motivo por el que Marta y María estaban llorando, pues a la final no era como la razón principal para llorar, porque Exacto. él decía, bueno, soy empático, las acompaño en su dolor, me da tristeza y todo el tema, pero no sé si a ustedes les ha pasado que en la vida a veces uno le da la llora por algo, pero después termina llorando por todo lo que no ha llorado por un montón de tiempo. Entonces, es como la situación en la que estaba Jesús en ese momento. Él lloró por ser empático con ellos, pero el trasfondo de ese llorar era diferente. O sea, su motivo era otro motivo, era un motivo más grande que pronto ellas no entendían en ese momento. O sea, ellas se sintieron como que, ah, ok, llegó nuestro amigo, lloró con nosotros, pero ese motivo, pastor, ese motivo mayor por el que Jesús lloraba es algo que nos hace pensar que Jesús siempre va a estar, o sea, todo lo que el pecado, toda la maldad que conlleva el mundo, es lo que realmente también hace que Jesús llore, Claro, que Es Jesús porque, sienta que ese claro, dolor. Y ese era el peso por el que Jesús realmente en ese capítulo de la Biblia lloró. claro, y es el que énfasis del sí. inverso, Brigitte, ya te doy la palabra, fue un encuentro de emociones. El ser empático y compartir la tristeza de ellas, pero también saber que mucha gente no le iba a creer, incluso haciendo el milagro que iba a hacer. Entonces, es como una mezcla de emociones que él experimenta en ese instante. Sí, pastor, digamos que iba a ese punto justamente, que pues es una escena bastante cruda, viendo y conociendo que Jesús sabía el corazón y conocía el corazón de muchas de estas personas. Y a eso me lleva a la siguiente pregunta, porque es que Jesús ve la escena, ve unos llorando por la razón, por empatía o porque estaban tristes, porque realmente se compungían o porque pues era como el momento, pero Jesús hace el milagro y muchos aceptan y otros no. Entonces, cómo, ¿cómo impacta esta verdad? ¿Cómo impacta este momento en nuestras vidas? Porque es que a veces vemos los milagros, Jesús hace milagros en nosotros, pero pues nuestra vida no cambia. La respuesta es muy sencilla.
nos hemos vuelto insensibles. Jesús puede estar hablándonos. Podemos estar viendo a un enfermo que se levanta, en este caso a un muerto que resucita, pero nos hemos vuelto tan insensibles. Todos los días aquí en la capital, desde donde estamos transmitiendo este podcast, todos los días en una ciudad tan grande como Bogotá, la capital de Colombia, encontramos gente pidiendo, gente durmiendo en la calle, gente mal vestida, niños, pero como todos los días vemos este escenario, pues nos lo vemos insensible. A veces nos piden la moneda y tenemos la moneda, pero como nos están pidiendo, nos montamos en el Transmilenio, que es el sistema de transporte público, y en cada estación se montan 2 o 3 personas a pedir dinero. Entonces tenemos la monedita, pero dicen, no, todo el tiempo están subiendo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? El corazón del ser humano se vuelve insensible. Nosotros estamos siendo insensibles y nos hemos vuelto insensibles al dolor ajeno. Hay algo ahí que me hiciste recordar. Una vez estaba en el Transmilenio y se subió un señor y empezó a pedir dinero, bueno, contó la historia y habían unas enfermeras. Entonces ellas decían, pero no se puede porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque no es médicamente posible. Entonces, digamos que a veces siento que a veces estamos reflejados en esas personas con el hecho, y bueno, le pasaba al pueblo judío, ¿no? Porque muchos de ellos se negaron y ahí es donde entra Caifás. Dice, pues es mejor que se muera uno y no que toda la nación perezca, porque pensaban en su poder, porque es que no podemos decir que pensaban en su ignorancia porque conocían la verdad, pero estaban tan cegados. Bueno, y ya que citaste a Caifás, de hecho, Caifás conocía la Biblia porque sabía que uno, dice la profecía, uno iba a entregar la vida por rescate a una humanidad. Entonces, él conocía las escrituras, por eso cita ese pensamiento que usted acaba de mencionar, pero aunque conoce la escritura, estaba perdido. Es decir, Cauterizada la Xiomara, mente. hay personas que conocen la Biblia, pero están perdidos. Sí, pero antes de eso quería resaltar el tema, por ejemplo, de Caifás o de las personas que es increíble que vieran ese tipo de milagro que era resucitar un muerto y aún así como que, ok, ¿Está pero no, bien? no me convenció, este tipo de milagro no me convenció y se fueron por otro rumbo, ¿no? O sea, fue por otro lado, o sea, como ese tipo de gente que no lo conmueve ese tipo de milagros, siento que es porque su vida está en otro lado, o sea, su vida está tan lejos de Dios que se están fijando en otras cosas que para ellos es más importante cualquier otro tipo de cosa que ver ese tipo de milagros. Y nos pasa Así ahorita es. en la vida real. Como cristianos a veces damos por sentado cualquier milagro como es la vida, como tener una familia, como poder respirar. Damos por sentado esos milagros tan valiosos porque no estamos fijando nuestra mirada en la persona que provee esos milagros en nuestra vida, porque damos por sentado lo que ya tenemos, pero realmente el simple hecho de estar aquí sentados es un milagro. Así es. Es un milagro y como cristianos o como no cristianos a veces estamos cegados como Caifás y decimos pues normal, respiro porque ya llevo 34 años haciéndolo y nunca me ha pasado nada. Entonces eso es lo que está pasando, que damos por sentado los milagros o no los valoramos tanto como el milagro de resucitar a un muerto, que por eso es que a veces ya somos insensibles a lo que Dios quiere demostrarnos por medio de esos milagros. Hay algo ahí, pastor, antes de que el aporte. Digamos, yo soy maestra de preescolar, son los niños más pequeños del colegio, y yo les genero a ellos mucha autonomía. Me pasó una vez que puse una tapa ahí, los niños pusieron la tapa ahí, y yo les decía, mírala, y eran, pero mírala. Y mírala, ahí está frente a ti. Y no, me tocó acercarme y decirle, mírala, acá está. Y eso es lo que muchas veces nos pasa en la vida cristiana, porque es que seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos compartiendo, pero ese hacer no se convierte en una realidad y eso es lo que cega nuestra mente. Por eso podemos estar en un círculo cristiano o religioso, pero estar perdidos. Pastor, hay una cosa del capítulo que quiero preguntar y es, si muere un ser querido y a mí Jesús me dice, yo soy la vida, yo le creo, es la vida y él puede hacer algo con eso. Pero Jesús en esta historia dijo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, porque al punto de llegar a decir las dos, cualquier persona que no conozca el tema o cualquier persona así, pues es que a la final es lo mismo, resurrección y vida. Pero ¿por qué la necesidad de recalcar las dos palabras?
Bueno, hay dos puntos que voy a enmarcar y el primero de ellos es que Juan coloca el yo soy. Juan durante muchos capítulos ha colocado la frase el yo soy. ¿Qué significa yo soy? Vea que Jesús está diciendo yo soy la resurrección y la vida. El yo soy enmarca poder, autoridad y enmarca la singularidad de Jesús. Es decir, que Jesús es Dios, pero no es el mismo Padre. Es el Hijo de Dios y tiene la misma divinidad que el Padre. Entonces, cuando Jesús y cuando Juan utiliza esa frase, yo soy, están marcando poder, autoridad y singularidad. El yo soy, el alfa, la omega, el principio, el fin. Ese yo soy tiene poder. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el primer punto es enmarcar el poder que significa el yo soy. Y el segundo punto, la resurrección y la vida, es porque también habían personas religiosas que lo seguían, que no creían en la resurrección. Entonces, Jesús tenía que decir, para ellos, yo soy la resurrección y vea lo que voy a hacer. Entonces, habían personas cristianas que no creían en la resurrección. De hecho, Mateo lo reconfirma y Marcos. Hay un grupo de religiosos que no creen en la resurrección. Entonces, Jesús dice, para ellos, yo soy la resurrección. Para decirles a ellos, es que la resurrección sí existe por lo que voy a hacer. Hay un elemento que vale la pena resaltar también y es cuando le dicen a Jesús, hiede. Sí, ya está. Ya está oliendo feo. ¿Qué podemos nosotros extraer de esa frase hiede? O sea, ya está descompuesto, su cuerpo ya está podrido. Bueno, digamos que conectándolo con la pregunta anterior, se me vino a la mente Nicodemo, porque le dice, es necesario nacer de nuevo. A veces, pues como tenemos nuestra vida cristiana, como vuelvo al punto que leemos, que hacemos, que vamos a la iglesia, pues sentimos que no necesitamos nacer de nuevo. Y es algo que se convierte, debe convertirse en una realidad de nuestra vida, porque el mero hecho de hacer o de estar participando en la iglesia no me asegura nada. Entonces, a veces nuestra vida espiritual siento que puede heder, Wow, qué bonita porque, enseñanza. porque es que el Señor lo dice, lo dice en el libro de Isaías, es que lo que ustedes me sacrifican, no, sí, no me gusta. Entonces, porque a veces nuestra vida espiritual se convierte en eso, en tanta rutina que se vuelve, se estanca como el agua y el agua estancada empieza a oler a feo. Jesús tiene tanto poder que cuando Él menciona, yo soy la resurrección, nos está diciendo, Él tiene el poder para vencer la muerte y para levantar a vida. Por eso el mismo capítulo dice, el que cree en mí, dice Jesús, aunque Que esté esté muerto, vivirá. vivirá. O también lo podemos entender como yo soy la resurrección, o sea, yo soy la esperanza para aquellos que ya no están vivos. Y yo soy la vida para aquellos que están vivos. O sea, también haciendo como el análisis de que estoy para todos, o sea, puedo ayudarlos a todos. Cuando hablaban de que el cuerpo ya estaba en total descomposición, es como hacer el análisis de, según si es una persona hablando de Lázaro ya como tal en su estado de muerte, necesitaba de un poder divino que convirtiera eso que ya estaba dañado en algo nuevo, que viviera. Y así pasa con la vida espiritual. Llegamos a un punto en que ya está en un estado de descomposición que necesitamos de ese poder y de ese milagro para que vuelva a resucitar. Entonces siento que eso de especificar que Él es la resurrección y que Él es la vida es para también darnos a entender que está para todos, tanto para si estamos muertos, si estamos vivos, independientemente sea un aspecto espiritual o ya un aspecto fisiológico como tal. Así es. Todos nosotros vamos a la muerte y tú que estás allí, tú vas a morir. A no ser que quedes vivo para ver a Jesús por segunda vez y hagas parte de los 144,000. Si no, vas a morir. Tú vas a morir, tú vas a morir. Esos cuerpos que tenemos nosotros se van a descomponer. Es decir, que el capítulo 11 habla de una realidad tangible que el ser humano tiene que enfrentar, la muerte. Vamos a morir. Y sí, usted va a morir. ¿Sí me escuchó? Usted va a morir. Pero qué lindo prepararse para ese momento como Lázaro lo hizo. Lázaro se enfermó, significa que los cristianos se Enferman. enferman. Sí. Nosotros no estamos en una burbuja que decimos somos cristianos, tenemos fe y no me enfermo. Nos enfermamos y nos vamos a morir, pero con la diferencia De que tenemos esperanza. y que nos vamos a... O sea, vamos a Levantar. resucitar Así para es. ser A salvos. resucitar. Así es, así es. Brigitte.
Bueno, pastor, digamos que quisiera abordar ya, culminando, la situación con Marta y con María. Ya Ella se vamos la para allá, estanca. vamos a ir para allá. Mientras, vamos a ir al reto y ya regresamos. Hola, hola, queridos amigos todoterreno. ¿Te ha pasado que en algún momento de tu vida quisiste hacer algo, pero creías que no iba a funcionar, pero al final, sorprendentemente, funcionó? Pues ese es el reto de esta semana. Queremos que nos compartas una foto, un video, eso que te recuerde ese proyecto que iniciaste y que ahora se ha cumplido. Para participar, solo tienes que ir a nuestras historias destacadas en @inverso_podcast en la sección de retos en tu turno. Utiliza nuestra plantilla, comparte tu foto y no olvides etiquetarnos. Queremos ver cuál es ese momento más maravilloso que te ha sorprendido. Recuerda, ahora es tu turno. Definitivamente el repaso de Inverso de esta semana nos da la convicción y la seguridad de que Jesús es realmente el Hijo de Dios y tiene poder para levantar a los muertos. ¿Sí o mí? Pastor, la frase yo soy la resurrección y la vida es como el resumen de lo que estamos esperando y por lo que vamos a pasar. Como seres humanos, como pecadores, vamos a morir, pero hay una esperanza y Jesús la recalca en este capítulo perfectamente. Yo soy la resurrección y la vida. Lleva una vida cristiana, llévala de la mejor manera, confía en mí, que si en algún momento, que lo más probable es que todos ya nos llame al descanso, cuando yo regrese, voy a estar aquí para resucitarte y darte la vida eterna Así es. nuevamente. Así es, Brigitte. Bueno, continuando con lo que vamos a hablar de Marta, siento que tenemos la posición de ellos, no entendemos la voluntad de Dios, pero lo que hemos hablado es que hay esperanza. Entonces me es necesario preparar para que esa esperanza sea una realidad en mi vida. Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Fue el reclamo. Pero realmente, a veces sentimos que Dios no está, pero Él está al control. Gracias por acompañarnos en este espacio de Inverso y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.